Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Están sentados? Porque lo que tengo hoy para contarles va a hacer que se les acelere el corazón a 1000 por hora. Si creían que ya lo sabían todo sobre el hombre que ha conquistado medio planeta, prepárense para redescubrirlo, porque Can Yaman ha soltado una bomba emocional que nos ha dejado a todos con la boca abierta y la piel de gallina. Olviden por un segundo los músculos, el pelo largo y esa mirada que derrite el acero. Hoy vamos a hablar del alma de Can, de su confesión más íntima y, por supuesto, del regreso más esperado de la televisión mundial. Sí, amigos, el tigre de Malasia ha vuelto, y no viene solo a luchar contra piratas, viene a luchar por nuestros corazones con una declaración que nadie vio venir. Creo en Dios, hay que tener el corazón limpio. ¿Pueden creer la profundidad de estas palabras en medio de una rueda de prensa? Quédense, porque vamos a desmenuzar cada detalle de este estreno que promete ser el evento del año. Hablemos claro, el ambiente está que arde. Han pasado 50 años, medio siglo desde que el legendario Kabir Bedi se puso el turbante y nos hizo soñar con aventuras en los mares del sur. Parecía una misión imposible, casi un sacrilegio tocar un clásico de ese calibre, pero si había alguien en este mundo capaz de tomar ese testigo y elevarlo a la estratosfera, ese es nuestro querido actor turco. Pero ojo, porque lo que se viene este lunes, 1 de diciembre en la RAI 1 no es un simple remake, es una resurrección. La maquinaria de Lux Vide y Fremantle ha echado el resto para traernos una superproducción que huele a éxito internacional desde kilómetros de distancia. Lo que más me ha impactado, y sé que a ustedes también les va a tocar la fibra sensible, es cómo Can ha descrito su proceso para convertirse en Sandokan. No estamos hablando solo de entrenamiento físico, que ya sabemos que ha sido brutal, estamos hablando de un viaje espiritual. En las entrevistas recientes, se le ve diferente, más maduro, con una serenidad que asusta y enamora a la vez. Cuando dijo que Sandokan es alguien que sufre, que es torturado y que lucha no por ego, sino por los demás, por su madre y por su pueblo, nos está dando la clave de su interpretación. Can no está jugando a ser un héroe de acción, está encarnando el dolor y la redención. Y esa frase, amigos míos, esa frase sobre tener el corazón limpio y creer en Dios, nos muestra que para él, este papel es una misión de vida, una búsqueda de identidad que trasciende la pantalla. Los rumores en redes sociales dicen que este rodaje lo ha cambiado por completo, que ha conectado con una parte de sí mismo que desconocía, y viendo sus ojos cuando habla del personaje, yo les creo. Pero la historia no se detiene en nuestro protagonista. El drama está servido en bandeja de plata con un antagonista de lujo. ¿Se acuerdan de Ed Bestwick? Sí, el mismísimo Chuck Bass, el chico malo que amábamos odiar. Pues ahora se mete en la piel de Lord James Brooke, y déjenme decirles que la tensión entre estos dos titanes va a hacer saltar chispas en sus televisores. Ed ha dicho que, aunque es una historia de época, se siente terriblemente actual. Y tiene razón, porque al final del día, la lucha entre la libertad y la opresión es eterna. Imaginen la escena. Borneo, 1841, el calor sofocante de la selva, la humedad, el peligro acechando en cada esquina. Y en medio de todo eso, un triángulo amoroso que promete ser legendario. Y aquí es donde entra la pieza que faltaba en este rompecabezas de pasiones, Alana Bloor. Esta joven actriz británica tiene la difícil tarea de ser Mariana, la perla de la One. Las malas lenguas siempre buscan química forzada, pero por lo que hemos visto en los adelantos y las miradas en las entrevistas, aquí hay algo genuino. Alana ha comentado que su personaje enseñará a los jóvenes a ser fieles a sí mismos. ¿No les parece poético? Tenemos a un pirata buscando su identidad y a una aristócrata rompiendo sus propias cadenas. La narrativa nos lleva a un encuentro explosivo.
Sandokan, el rebelde escéptico que vive al margen de la ley, junto a su fiel Yanez, de repente se topa con una profecía que no le interesa, hasta que sus ojos se cruzan con los de Mariana tras un asalto al consulado británico. El destino es caprichoso y el guión, basado en las novelas de Salgari, pero con ese toque moderno de los creadores de éxitos como Medici o Leonardo, nos va a llevar por un viaje de 4 noches que prometen ser inolvidables. La trama se complica porque Lord Brooke no es solo un cazador de piratas ambicioso, es un hombre decidido a ganar el corazón de Mariana a cualquier precio. ¿Se imaginan el conflicto? Amor, guerra, celos y el destino de todo un pueblo en juego. Es la receta perfecta para mantenernos pegados al sofá. Lo fascinante de este proyecto es cómo mezcla la aventura clásica con una sensibilidad moderna. Sandokan comienza salvando a un prisionero del pueblo Dayak casi por casualidad, sin saber que ese acto lo marcará como el elegido, el salvador. Es ese viaje del héroe reacio lo que hace que Can Yaman brille. Él mismo lo ha dicho, es un viaje interior exponencial. De ser un pirata libre y despreocupado a cargar con el peso de la libertad de otros sobre sus hombros. Y todo esto, mientras su corazón late por la mujer que representa, en teoría, todo lo que él debería odiar. Es el clásico amor imposible que tanto nos gusta, pero elevado a la máxima potencia con una producción visual que, dicen, es de otro mundo. Desde España hasta Italia, y muy pronto en todo el mundo gracias a la distribución internacional, la fiebre de Sandokan está a punto de estallar. Mediterráneo Mediaset España Group ya tiene los derechos, así que no tendremos que esperar mucho para disfrutarlo en nuestro idioma, pero el estreno mundial en Italia este lunes es el pistoletazo de salida. Las redes ya están inundadas de fans analizando cada gesto, cada palabra de la rueda de prensa. Esa vulnerabilidad que Can mostró al hablar de su fe y de la pureza de corazón ha sido, sin duda, el mejor marketing posible, porque nos ha recordado que detrás del ídolo hay un ser humano que siente y padece, igual que su personaje. Así que, mis queridos seguidores, la mesa está servida. Tenemos acción en las selvas de Borneo, tenemos un romance que desafía las normas sociales de 1841, tenemos villanos complejos y, sobre todo, tenemos a un Can Yaman que ha puesto el alma, el cuerpo y su fe en este proyecto. No es solo una serie, es el evento televisivo de la década. ¿Estarán ahí para verlo? Porque yo no me lo pierdo por nada del mundo. Quiero saber qué piensan ustedes de estas declaraciones tan espirituales de Can. ¿Creen que este papel le dará el reconocimiento actoral definitivo que busca? ¿O será la química con Alana lo que robará el show? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.